A los 6 meses de embarazo, James se enamoró de otra persona. Justo bajo mis narices, había estado manteniendo a una dulce y bonita estudiante universitaria, besándola apasionadamente en la calle a altas horas de la noche, sin querer separarse. Cuando lo descubrí, solo miró con calma mi vientre hinchado. Michelle, ya no encuentro en ti la pasión de nuestro amor de los primeros tiempos. Solo soy humano. Tengo necesidades. No me volví histérica. En el momento en que pedí el divorcio, vi claramente cómo los ojos de aquella mujer brillaban con una alegría contenida. Simplemente no sabía que James no podía vivir sin mí. Estaba segura de que pronto volvería arrastrándose, suplicando de rodillas. Pero a un hombre que ya se ha manchado, jamás lo aceptaría de vuelta. El momento en que descubrí la aventura de James fue bastante coincidente. Ese fin de semana tocó un raro día soleado. James se levantó un poco tarde y, mientras salía apresuradamente por la puerta, mencionó con indiferencia que trabajaría horas extra ese fin de semana y que no lo esperara despierta por la noche. La niñera tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua y dudó al mirarme. Sonreí sin decir nada y solo le pedí que me trajera una manta. Mientras sacudía algunos cabellos rubios adheridos a la manta, su expresión mostraba una leve indignación. Señora, ¿cómo pudo el señor olvidar otra vez que hoy es su revisión prenatal? Es muy incómodo que vaya sola con esa barriga tan grande sin que su marido la acompañe. Quise decir que no importaba. El servicio premium del hospital privado seguramente no me causaría dificultades. Pero al ver de reojo un hilo dorado en la manta, cambié mis palabras. ¿Hace cuánto no se lava esta manta? La niñera se detuvo un momento antes de responder. Anoche refrescó, así que el señor la sacó del armario. Solté una leve risa y le dije, entiendo que su nieto sigue enfermo. Váyase rápido. Después de que se fue, tiré la manta directamente a la basura. Tras pensarlo un momento, llamé a mi guardaespaldas y pedí al conductor que me llevara al hospital. El conductor era un veterano que me había servido desde antes de casarme, cuando aún vivía en casa de mis padres. Siempre conducía con estabilidad, pero al girar en un cruce con semáforo, un coche deportivo rojo salió disparado y chocó contra nosotros. El conductor frenó con rapidez, pero aún así no pude evitar inclinarme hacia adelante por la inercia, abrazándome instintivamente el vientre. El conductor bajó para negociar, mientras una chica joven y elegante salió del otro coche, vestida con ropa de diseñador. Bajo el brillante sol, sus rizos dorados a la moda resultaban especialmente llamativos. Mis dedos se detuvieron mientras bajaba la ventanilla hasta la mitad. La voz encantadora de la chica sonaba melodiosa mientras se quejaba por teléfono. ¡Qué mala suerte! Acabo de sacar la licencia y ya tengo este accidente, ¿qué se supone que debo hacer? Fuera lo que fuera que le dijeron al otro lado, la chica pisoteó el suelo con coquetería y respondió, está bien, está bien. Perdóname por llegar tarde hoy. Para compensarte, esta noche me pondré ese traje de chica conejo que tanto te gusta, James. James. Mi sangre se heló. Sentí todo mi cuerpo atado al asiento, inmovilizado, el corazón latiendo con punzadas intermitentes de dolor. Pequeños indicios que antes pasaban desapercibidos de repente se volvieron dolorosamente claros. En ese momento comprendí con absoluta certeza que James me engañaba. Al principio quise salir corriendo y enfrentarlo, pero al ver aquel coche deportivo rojo recordé vagamente el gasto de 3 millones de yuanes de la cuenta de James el mes anterior. Cuando le pregunté, explicó que alguien de su círculo le había ayudado y que ese gasto era un regalo. Bromeé, hombre o mujer, ¿por qué no me pediste consejo? Su rostro se ensombreció. No los conoces. Una respuesta inteligente pero llena de lagunas. Lo conocía desde hacía 10 años y había conocido a todos sus amigos, grandes y pequeños. ¿Qué persona desconocida merecería una recompensa de 3 millones de yuanes? Pero por confianza matrimonial no insistí. Ahora, al mirar atrás, resulta que usábamos bienes conyugales para mantener a una tercera persona. No soy tan fácil de engañar, y James probablemente no dejaría rastros evidentes. Así que hice señas al conductor para que contactara al propietario del coche. Correcto. Sospechaba razonablemente que aún estaba registrado a nombre de James. Bajé antes,
Hice que remolcaran el coche al taller y luego busqué un café con buena vista para esperar a que James pasara por debajo. Llegó más rápido de lo que esperaba, pero en cuanto vio a mi conductor junto al coche, se retiró de inmediato. Observé con frialdad cómo huía en pánico, escondiéndose en una esquina para hacer llamadas y tejer mentiras. Después de un buen rato, un hombre con traje a medida apareció para negociar la compensación. Lo conocía de vista. ¿No era el asistente masculino que mi marido había contratado recientemente? Perdí el interés en seguir mirando y llamé al conductor para que no prolongara demasiado el asunto y se marchara. A primera vista, aquella mujer me parecía desconocida, pero de algún modo resultaba extrañamente familiar. Así que después del hospital pedí al conductor que me llevara directamente a otra villa a nuestro nombre. Mi residencia actual está en la mayor zona de villas del oeste de la ciudad. Por su ubicación privilegiada y excelentes condiciones, mi familia había comprado allí una propiedad para mí hace tiempo. Debido a un recuerdo desagradable, apenas había puesto un pie allí tras mi matrimonio. Jamás imaginé que se convertiría en el perfecto nido de amor de mi marido. Al contemplar la casa llena de pertenencias evidentemente femeninas, caí en profunda reflexión. ¿Cuánta confianza debía tener James para colocarla justo bajo mis narices? ¿O creía en el viejo dicho de que el lugar más peligroso es también el más seguro? No era extraño que me resultara familiar. Viviendo en el mismo vecindario, tarde o temprano nos cruzaríamos. Sin restricciones y con la contraseña sin cambiar, entré sin dificultad. La visión de prendas íntimas esparcidas descuidadamente sobre el amplio sofá inevitablemente evocó imágenes de James llamándome por la noche diciendo que trabajaba horas extra, para luego entregarse apasionadamente a otra mujer. Solo pensarlo me revolvía el estómago. No toqué nada, solo tomé fotos como prueba y me retiré en silencio. Hice investigar su pasado y, al ver esas decenas de páginas de documentos, me sentí terrible. Resultó que James llevaba viéndose con alguien a mis espaldas todo este tiempo. Se habían conocido hacía unos 3 meses. Entonces yo sufría terribles náuseas matutinas, vomitando sin parar y con mal carácter. James, primerizo sin experiencia, se desvelaba cada noche preocupado por cómo consolarme. Una noche me desperté incómoda y encontré su brazo musculoso sobre mi vientre, su peso casi adormeciendo la mitad de mi cuerpo. Grité aterrada por perder a este hijo tan difícil de concebir y le armé un gran escándalo. Fue por esa época cuando empezó a dormir en otra habitación. Tal vez por soledad y vacío comenzó a salir a escondidas. Al principio solo bebía en bares, pero más tarde, ebrio y desorientado, terminó cerca de la zona universitaria. Era San Valentín y Alice vendía rosas al borde de la carretera. Como en una escena repetida 1000 veces en dramas baratos, James le compró un ramo sin razón aparente. Belleza y flores combinadas, pero tras mirarlas un rato, devolvió el ramo. Alice preguntó, ¿no son bonitas? James negó con la cabeza y sonrió amargamente. No, es que mi esposa ha envejecido. Ya no es tan hermosa como tú. Halagada, el rostro juvenil de Alice floreció en una sonrisa. La vida es para disfrutar el momento. Si te parece aburrida, busca nuevos placeres. Y así, Alice se mudó a mi casa. No sabía si burlarme de James por tacaño o excesivamente cauteloso al permitir que esa chica viviera en la casa de su esposa. Y además, a ella no parecía importarle. James volvió al mediodía siguiente. Yo bebía un tazón de gachas ligeras de pollo desmenuzado cuando se acercó cariñosamente como siempre y se quejó de lo incompetente que era su asistente y de lo molesto del trabajo. El ama de llaves le trajo un tazón de gachas simples, observándolo comer despacio. Lo miré de reojo y le pregunté qué era mejor, las gachas o las chicas conejo. Su mano se quedó inmóvil y la atmósfera se tensó. Era lo bastante agudo para entender por qué lo enfrentaba. Extendí ante las fotos organizadas, incluyendo escenas en bares, calles, restaurantes e incluso en la cama. Solo entonces su expresión mostró tensión. Bien. Parece que Alice no le había dicho nada. Durante la cena le asigné trabajo y pedí a mi secretaria que lo llamara a la empresa de urgencia. Cuando encontré a Alice, estaba en una boutique de lujo, dispuesta a regalar a una compañera cualquier bolso por su cumpleaños.
Sujeté la mano que iba a pasar la tarjeta negra. Alice, tengo pruebas para sospechar que has cometido robo. Su rostro se enrojeció al instante. Al notar mi vientre prominente, su expresión cambió. Qué sorpresa, ¿verdad? El dinero que gastas con la tarjeta de mi marido es propiedad conyugal. Tengo todo el derecho a demandarte. No quería rebajarme a tirarle del cabello. Si no quería más humillación, podíamos dejarlo ahí. Pero no me tomó en serio. De hecho, la noche anterior fue aún más provocadora. Y James, que debería estar nervioso, estaba furioso. ¿De verdad nos investigaste? ¿Sabes que aún es estudiante? No te atrevas a hacerle daño. Lo miré fríamente y abrí el video en mi teléfono. Solo podían culparse por no llevar las cosas al dormitorio ni revisar que había arreglado la vigilancia del salón. No necesitaba ver el video para oír las obscenidades. Bajó la mirada. Solo te importa si ella sale herida, pero olvidaste que yo también tengo corazón. Tras un largo silencio, exhaló pesadamente. Michelle, no te he hecho exactamente daño. Su mirada recorrió mi vientre hinchado antes de apartarla con disgusto. Ya no encuentro la pasión de cuando estábamos enamorados. Solo soy humano. Tengo necesidades físicas. Necesidades físicas. Por eso buscó otra mujer. No lo considero una excusa válida, pero es un hecho. Le pregunté, ¿no esperas la llegada de este hijo? Se rió con autodesprecio y respondió seriamente. Claro que espero que tengas un hijo con nuestra sangre. Solo que no soporto verte así. Respiré con calma, sintiendo los movimientos dentro de mi vientre. James, divorciémonos. Sus cejas se fruncieron y barrió el cuenco de porcelana de la mesa. El estruendo fue agudo, fragmentos volaron por todas partes. Un corte se abrió en mi brazo pálido, de donde brotaron gotas carmesí. La niñera corrió gritando, «Señor, a la señora le costó mucho concebir este hijo. Cualquier problema discútanlo después de que nazca». Cuando intentó limpiar, la mirada penetrante de James la paralizó. Sostuve suavemente mi brazo, recordando cómo en el pasado James pasaba la noche en velas y yo sufría siquiera una pequeña quemadura. En aquel entonces, acababa de romper lazos con mi familia y estaba alquilando un apartamento diminuto y barato junto a James, que no tenía ni un centavo. Estaba profundamente enamorada. Esta joven protegida que jamás había movido un dedo en su vida privilegiada nunca habría imaginado que algún día cocinaría y limpiaría para un hombre. Siguiendo un tutorial en línea, encendí con cuidado la estufa de gas y, para mi sorpresa, logré preparar una olla de sopa de pollo sin ningún contratiempo. Pero justo cuando llevaba la olla hacia afuera, la derramé toda en el suelo, asustando a James, que acababa de regresar del trabajo. Al ver los dedos enrojecidos de Michelle, se golpeó la cabeza con frustración. Michelle, soy un inútil por hacerte sufrir así conmigo. Durante toda la noche siguiente sostuvo mi mano sin soltarla, como si temiera perder un tesoro invaluable. Nunca he sido de buscar comodidad. La educación de élite que recibí desde la infancia me enseñó que la supervivencia en esta sociedad depende únicamente de uno mismo. Así que regresé al mundo laboral, trabajando incluso más duro que James, y poco a poco me convertí en una mujer de carrera inflexible. Desde entonces, James nunca volvió a dejarme entrar en la cocina. A veces, cuando llegaba tarde a casa por la noche, aún podía ver su figura ocupada preparando bocadillos de medianoche para mí. Solía pensar que si la vida continuaba así no estaría nada mal. Después de todo, nuestras carreras iban por buen camino y poco a poco nos hicimos un nombre en el mundo empresarial. Mi columna, antes doblada y quebrada, realmente se había enderezado de nuevo. El punto de inflexión llegó cuando quedé embarazada. Tuvimos una discusión sin precedentes. James creía que debía dejar el trabajo y quedarme en casa a descansar durante el embarazo. Yo, en cambio, creía que la empresa era la obra de mi vida y siempre sería mi base sólida. Durante ese periodo, James comenzó a socializar con frecuencia fuera de casa, viajando constantemente por negocios y sin regresar durante 10 o 15 días seguidos. Cuando lo llamé para preguntarle, su voz cansada llevaba un matiz de decepción. Michelle, nunca imaginé que tomarías nuestra relación tan a la ligera.
De verdad quería construir nuestra pequeña familia juntos, pero parece que solo me ves como un peldaño para desafiar a tu familia. Me enteré de tu consulta en el hospital sobre un aborto. Si esta es tu decisión, respetaré lo que elijas. James es el hombre que amo con todo mi corazón y, bajo la influencia de las hormonas, aquella discusión terminó con mi concesión. El mismo día en que bajé la cabeza para hacer las paces, James voló de regreso durante la noche y me entregó un gran ramo de rosas rojas vibrantes, aún cubiertas con el rocío de la mañana. Michelle, confía en mí, administraré bien la empresa y protegeré a ti y a nuestro hijo toda la vida. Pero ahora, al mirar a ese hombre frío con los brazos cruzados, me doy cuenta de que cuando la marea apasionada del amor se retira, la grava fea que yace debajo comienza a mostrarse. Michelle, ¿el embarazo te ha vuelto estúpida? ¿De verdad crees que aún puedes volver a casa si me dejas? Su mirada despectiva parecía decir, ahora solo eres una ama de casa embarazada, no eres nada sin mí. Conozco a James lo suficiente como para estar preparada para una batalla prolongada con él. Al ver que sus palabras humillantes no me provocaban, se enfureció. ¿No puedes cambiar esa actitud tuya de tolerancia cero? Los hombres en nuestra posición siempre tienen algunas mujeres a su alrededor. Suspiró. Michelle, los tiempos han cambiado. Necesitas ajustar tu mentalidad. Te lo prometo, solo esta vez. Después de que des a luz y vuelvas a ser la de antes, lo dejaré. Mi respuesta fue dejar una marca roja brillante de mi mano en su rostro. James se fue con decisión, mudándose a la empresa sin siquiera empacar una sola prenda. Por mi parte, todo estaba tranquilo. Acudí a mis controles prenatales en el hospital como de costumbre y, cuando estaba de buen humor, incluso paseaba por el patio. Entregué a mi abogado las pruebas de la aventura de James para que las organizara. Cuando le envié el acuerdo de divorcio, estipulando que se iría sin nada, se negó casi sin dudarlo. Michelle, ¿acaso no tienes conciencia? La empresa también tiene mi esfuerzo. ¿Cómo puedes despojarme de todo? Levanté los párpados con indiferencia. ¿Por qué una persona infiel debería disfrutar de todas las cosas buenas? ¿Cómo que te quedas sin nada? ¿Acaso no tienes todavía el amor con Alice? Con tus habilidades, estoy segura de que no te será difícil encontrar otra mujer que te ayude a volver a empezar, ¿verdad? Considera esta insignificancia como tu pobre compensación para mí y nuestro hijo. Dicho esto, le lancé a la cara las capturas de pantalla impresas que había preparado con antelación. Ella dijo, tú cargas las marcas feas del embarazo en mi cuerpo, mientras que ella tiene una figura joven y hermosa que tú adoras. Espera que yo me aparte pronto. Incluso afirmó que permanecería sin hijos toda la vida por ti. ¡Qué conmovedor! ¿Por qué no aceptas divorciarte de mí y te casas con ella rápidamente? Así no tendré que pasar por el trámite de presentar la demanda. James se marchó furioso. Es casi ridículo. Ni siquiera sabía cuando Alice se había infiltrado en mis contactos sociales. Si no me hubiera enviado repetidamente sus fotos íntimas para provocarme a divorciarme, jamás habría sabido que James era en realidad un verdadero guerrero del amor puro. Bajo su exterior sereno y apuesto se esconde un corazón sorprendentemente romántico. Con curiosidad ociosa, examiné cuidadosamente cada foto que ella me envió. El hombre que posee 3 empresas cotizadas encontraba tiempo en su agenda apretada para colarse en la última fila del aula de Alice con un polo evidentemente juvenil solo para divertir a su pequeña novia. O renunciar a su coche de lujo para acompañar a esa chica parlanchina a pasear sin rumbo por la calle. ¿Hizo James cosas similares cuando comenzamos? Ha pasado demasiado tiempo, no lo recuerdo bien. No sé si fue por audacia o si James impidió deliberadamente que Alice se mudara a pesar de mí, pero en varias ocasiones, cuando salía a mis controles prenatales, podía ver la sonrisa radiante de Alice brillando desde ese llamativo coche deportivo rojo. Era hermosa, una belleza juvenil y vibrante muy distinta a la mía. No es de extrañar que James estuviera tan encaprichado con ella. Entrecerré los ojos, la escena resultaba deslumbrante. Volviéndome hacia el conductor, dije, parece que un coche deportivo que vale millones ha desaparecido de casa. Ve a presentar una denuncia por pérdida y no dudes en involucrar a la policía si es necesario. El conductor dudó un momento antes de hablar.
¿También deberíamos recuperar la casa? ¿Esa no era tu propiedad antes de casarte? Hice un gesto despectivo con la mano. No hay prisa. Mi intuición me decía que aún habría más drama. El conductor había estado conmigo durante muchos años y me trataba como a su propia hija. Hacía tiempo que deseaba enfrentarse a James por su comportamiento despiadado, así que manejó el asunto con gran eficiencia. No esperaba que James irrumpiera en el hospital para confrontarme por Alice. Tras recibir la citación de la comisaría, Alice faltó a clases y corrió a la empresa de James, llorando y armando un escándalo. James se tomaba muy en serio la imagen de la empresa y controlaba estrictamente cualquier escándalo, pero nunca imaginó que este sería causado por su siempre bien portada y sensata novia. A pesar de su enojo, al final su corazón se ablandó y logró resolver todo por ella. Sin embargo, en la era de la información actual, algunas cosas finalmente se salieron de control, como ese tema en tendencia sobre el director ejecutivo de cierta empresa cotizada que engañaba con una estudiante universitaria, que permaneció en lo más alto de las listas durante días. Los internautas modernos, con su abundante tiempo libre y amor por el chisme, pronto desenterraron cada detalle de su pasado romántico en las redes sociales de Alice. La inocente y hermosa estudiante universitaria, el apuesto y adinerado CEO dominante y la esposa original embarazada. Este escenario cargado de chismes llevó a los internautas a fabricar espontáneamente una saga dramática. Las selfies sin arrepentimiento de Alice hicieron que todos los que la conocían la miraran con recelo, señalándola y susurrando a sus espaldas. Comenzó a faltar a clases, a encerrarse en casa e incluso intentó suicidarse. Mientras tanto, yo emergí ilesa, aparentemente la mayor beneficiaria. Naturalmente, James asumió que yo era la mente maestra detrás de toda esta tormenta. Michelle, nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. ¿Tienes idea de lo aterrador que es el ciberacoso? Estás arruinando el futuro de Alice. Si realmente le sucede algo, ¿podrías soportar las consecuencias? Los ojos de James estaban inyectados en sangre, con las venas rojas claramente visibles. Cualquiera podía notar que había pasado varias noches sin dormir. Levanté suavemente los párpados y guardé los resultados del examen prenatal en mi bolso. Solo entonces tuve un momento para mirar a la delicada y lastimosa mujer que se escondía tímidamente detrás del hombre. La miré directamente a los ojos, sin darle lugar para escapar. ¿Y tú? ¿No has hecho estas cosas tú misma? ¿Te obligué a publicar esas fotos autoincriminatorias en redes sociales? ¿Te enseñé a interferir en la relación de otra persona como la otra mujer? Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Alice se volvía más pálido hasta que finalmente soltó con dificultad el dobladillo de la camisa de James, tambaleándose. En esos pocos segundos de silencio, pareció tomar una decisión desesperada y de repente se lanzó de cabeza contra la pared. Pero James, rápido y alerta, la apartó y la sostuvo con fuerza, mezclando ansiedad y dolor en su expresión. Alice, no seas impulsiva. Estoy aquí para ti. Me encargaré de todo por ti. Alice levantó el rostro, claro y brillante como la luna, con lágrimas cayendo como perlas rotas, sus palabras fragmentadas. James, si mientes, eres un perrito. Si no me amas, realmente moriré por ti. James deseaba fundir su cuerpo con el suyo, su amplia palma acariciando su cabeza mientras la consolaba desesperadamente. No, Alice. Mi corazón no se ha conmovido por nadie en mucho tiempo. Desde que te elegí, no te soltaré. Alice finalmente sonrió entre lágrimas. Observé en silencio a los dos, mostrando su afecto sin vergüenza frente a los demás, y los últimos restos de belleza escondidos en mi corazón se desmoronaron. Cerré los ojos y comprendí con claridad cristalina que el chico que alguna vez tuvo ojos solo para mí ya estaba muerto. Afortunadamente, mi rostro frío y mi corazón endurecido hicieron fácil retirarme una vez que comprendí que el amor se había ido. Pero el amor puede cegarte. Solo después de levantar ese velo de ilusión vi cuán despiadado era realmente este hombre. En el momento crítico, James fue el único que permaneció ajeno. Alice había elegido bien el ángulo. Lo que parecía un choque contra la pared era en realidad un golpe dirigido directamente a mi vientre. Sin embargo, ahora solo le importaba una persona, aunque la vida que crecía en mi vientre también llevaba su sangre.
De algún modo, las emociones de Alice volvieron a estallar y comenzó a morder el brazo de James. No, todo es falso. James, déjame en paz. Solo soy una despreciable rompehogares indigna de tu amor. James la abrazó aún más fuerte, soportándolo todo mientras su voz se derretía en ternura. No, Alice, no eres una rompehogares. Eres el tesoro que el cielo me ha concedido. Mientras nos amemos de verdad, nunca podrás ser una rompehogares. Habiendo dicho esto, James volvió su mirada helada hacia mí y declaró con absoluta seriedad: Michelle, acepto el divorcio. No me sorprendió. En el momento en que mencionó el divorcio, vi claramente cómo los ojos de aquella mujer brillaban con un triunfo disimulado. Ya no tenía energía para presenciar aquella escena, así que dejé todos los trámites del divorcio en manos de mi abogado. Alice, ahora oficialmente reconocida, se volvió aún más descarada. A pesar de las críticas en línea, publicó audazmente en redes sociales: el plebeyo es inocente, pero los tesoros traen culpa. Vamos, Alice, tú puedes. Actualizaba sin vergüenza su diario de amor y, sorprendentemente, obtuvo el apoyo de una pequeña parte de los internautas. La empresa enfrentó una crisis de relaciones públicas sin precedentes. Sin embargo, James seguía a Alice sin quejarse, limpiando sus desastres hasta quedar completamente exhausto. Mi embarazo avanzaba y mi cuerpo se volvía cada vez más pesado. Decir que no me importaba en absoluto sería mentira. Esta serie de acontecimientos me dejó emocionalmente agotada, afectando al feto y obligándome a permanecer más de un mes en el hospital para estabilizar el embarazo. El proceso de divorcio transcurrió sin contratiempos y elegimos un día cualquiera para obtener el certificado de divorcio. James miró mis extremidades cada vez más hinchadas y apartó la vista, diciendo con gran seriedad: deberías haber abortado cuando me pediste el divorcio. No era necesario que te sometieras a tantas penurias solo para arrancarme una pizca de lástima. ¿Te satisface este resultado? Me burlé de aquel rostro repugnante mientras mi mano se posaba inconscientemente sobre mi vientre. Este es mi hijo. ¿Por qué debería negársele el derecho a nacer por culpa de un padre inútil? Después de todo, espero con ansia su llegada. Antes de que pudiera hablar, una figura vivaz salió saltando como una alondra. Felicidades por escapar de la prisión del matrimonio, querida. ¡Viva la libertad! James le dio un golpecito cariñoso en la punta de la nariz y, con rapidez, deslizó un anillo en el dedo anular de Alice, saliendo de una tumba solo para construir un nido de amor contigo. Alice, ¿te casarías conmigo? Alice quedó atónita ante la repentina propuesta. De ninguna manera. ¿Quién se casa tan imprudentemente? Además, soy bastante tradicional. Si vamos a casarnos, al menos espera a que me gradúe. Todos los sonidos se fueron desvaneciendo mientras me frotaba los ojos. Parece que olvidé mencionar que el amor sin base material es como arena dispersa, se desmorona sin necesidad de que sople el viento. Pasar del lujo a la frugalidad es difícil. ¿Quién sabe si su amor seguiría siendo fuerte sin el confort material lujoso? Los días en espera del parto transcurrieron en paz y no pasó mucho tiempo antes de que volviera a oír el nombre de Alice. La administración del complejo de villas en los suburbios occidentales me llamó para informarme que recientemente se habían producido fluctuaciones anormales en los servicios públicos de una de mis propiedades, junto con frecuentes disturbios ruidosos durante las horas de descanso de los demás residentes, solicitándome una explicación. Poseo demasiadas propiedades a mi nombre y me tomó un buen rato recordar que la villa a la que se referían era aquella donde James había mantenido a su amante bajo mis propias narices. Tras una pausa, le dije a la administración que iría personalmente a comprobarlo y les pedí que por el momento lo mantuvieran en discreción. Después de colgar, abrí la vigilancia en la nube desde mi teléfono. La pantalla estaba llena de risas bulliciosas de hombres y mujeres, completamente irritantes. Tras finalizar la división de bienes con James, hasta donde sé, él compró con Alice un amplio apartamento cerca de la empresa y se mudó de la villa hace tiempo. Observando a la mujer vestida de manera seductora en el centro de la pantalla, llamé al conductor. Después de escucharme, se dio una palmada en la frente. Ya había informado antes al lado de James para que enviaran la tarjeta de acceso de la villa. No esperaba estar tan ocupado recientemente que lo olvidara por completo.
Me encargaré de ello ahora mismo. Lo detuve. Precisamente quería recuperar algunas cosas de allí y pensé aprovechar la oportunidad para ver cuán desvergonzada podía ser Alice. A diferencia de las socialites de antes, los asistentes a la reunión en la villa de hoy parecían mucho más formales. Por su vestimenta, parecían estudiantes que aún no se habían graduado. Alice, ¿James compró esta villa para ti? Se ve tan lujosa. El tono de Alice llevaba un matiz de alarde. Por supuesto que sí. James me consiente muchísimo. Prometió darme todos sus bienes después de casarnos, incluida esta villa. Un coro de exclamaciones se escuchó a su alrededor. Incluso sin mirar, podía imaginar lo satisfecha que estaba su vanidad. Alice, ¿por qué no mencionaste antes que tenías esta villa? El departamento está organizando una fiesta de graduación y hemos estado buscando un lugar. ¿Qué tal si nos haces el favor de prestárnosla? Nos ahorrarías la molestia de buscar en otro sitio. Sí, sí. Ninguno de nosotros ha estado nunca en una mansión. Esta vez tenemos suerte de verla gracias a ti. En serio, parecen pueblerinos. Alice será una mujer rica en el futuro. ¿Qué es esta villa para ella? Por cierto, Alice, ¿qué pasó con ese coche deportivo rojo que solías conducir? Hace mucho que no te vemos en él. La habitación quedó en silencio. Solté una risa fría. Por supuesto, ese coche había sido devuelto a su dueño original. Como me resultaba desagradable, lo vendí barato. Parece que James aún no le ha dicho a Alice que, para divorciarse de mí, prácticamente tuvo que entregarme toda su fortuna. El apartamento que compró cerca de la empresa era decente, pero al fin y al cabo no podía compararse con el lujo y la extravagancia de mi villa en los suburbios occidentales. Cualquiera con ojos podía ver cuál era más digna de presumir. La voz de Alice, ligeramente impaciente, llevaba un matiz de culpa. Miren lo mezquinos que son. No es que yo sea tacaña, pero hay demasiada gente en el departamento y sería demasiado caótico. ¿Tienen idea de cuánto cuesta mantener una villa? Las personas dentro de la sala parecían algo decepcionadas, pero al final no se atrevieron a decir nada. Entré en el momento justo. Cuando Alice me vio claramente, se mostró completamente desconcertada. Una chica cercana a ella tiró de su manga y preguntó, Alice, ¿quién es esta mujer? ¿Alguna pariente tuya? Miré los rostros de todos en la habitación y finalmente fijé mi mirada en la expresión incómoda de Alice, luego sonreí y pregunté, pequeña, ¿tu madre no te enseñó a llamar antes de entrar en la casa de otra persona? Los presentes parecían completamente confundidos. Solo Alice reaccionó de manera exagerada. Se levantó de un salto y gritó, Michelle, ¿cómo te atreves a aparecer aquí? James ya se divorció de ti. Hace tiempo que dejó de amarte. Ni se te ocurra usar al bastardo que llevas en el vientre para chantajearlo. En cuanto se reveló mi identidad, los presentes se llenaron de curiosidad. Comparada con James y Alice, yo parecía mucho más misteriosa. Alguien murmuró con franqueza, Alice, la exesposa de James no es la ama de casa desaliñada que la pintaste. Se ve digna y elegante. El hombre no se atrevió a decir nada más tras la feroz mirada de Alice. No quiero verte. Sal de aquí ahora mismo. Vete. Exhalé suavemente. Esta es mi casa. ¿Con qué derecho me echas? Los ojos de Alice se abrieron incrédulos. ¿Cómo es posible? ¿No fue esta propiedad entregada a James en la división de bienes? Me senté tranquilamente en el sofá. Alice, aclaremos esto. James se fue sin nada más que la ropa que llevaba puesta. ¿Todavía te lo oculta? Un murmullo se extendió por la habitación y quienes nunca la apreciaron realmente rompieron en risas. El rostro de Alice se volvió pálido y luego rojo carmesí mientras marcaba obstinadamente el número de James. La llamada se conectó casi de inmediato. Al escuchar su inconfundible respuesta evasiva, la compostura de Alice se hizo añicos. Aún así, se aferró a la negación, su rostro retorciéndose en una máscara grotesca mientras me fulminaba con la mirada. No creas que tus palabras suaves pueden engañarme. Veremos la verdad cuando James llegue. Me sacudí el polvo inexistente de la ropa y me levanté.
No es necesario que venga. De todos modos, pronto se verán en la comisaría. En cuanto a los demás, que no son tan culpables como tú, ya que te son tan leales, solo a ti te haré responsable. Debido a mi negativa a reconciliarme, James no tuvo elección. Alice fue detenida durante 10 días y multada. En este momento crucial de graduación, redacté cuidadosamente una carta formal de denuncia exponiendo la conducta privada inapropiada de Alice ante la universidad. Inevitablemente recibió una grave sanción disciplinaria registrada permanentemente en su expediente académico, lo que resultó directamente en un retraso de 1 año en su graduación. James se enfureció cuando se enteró y me llamó para reprocharme por ser mezquina y calculadora. Lo traté como aire vacío, concentrándome tranquilamente en mi embarazo. Durante este tiempo, mi hermano mayor se puso en contacto conmigo por iniciativa propia. Mi hermano mayor, ahora quien ostenta el poder en la corporación familiar. Michelle, hace mucho que la familia no te ve. Vuelve y visítanos. Colgué de inmediato. ¿Qué familia? Desde que esa amante llevó a mi madre a la muerte en la villa de los suburbios occidentales, y mi hermano reconoció a esa ladrona como su madre por dinero y poder, ya no me queda familia. En aquel entonces, fue James quien me acompañó en los momentos más oscuros de mi vida. Ahora creo que incluso sin él puedo envejecer feliz junto a mi bebé. Este parto fue extremadamente difícil. Tras la cesárea, sufrí mucho y casi tuve una hemorragia masiva. Afortunadamente, madre e hija estamos a salvo. Al contemplar el rostro dormido y sereno de mi hija, cierto vacío en mi corazón quedó completamente lleno. No esperaba que mi hermano viniera a visitarme personalmente. Jugó un rato con la bebé antes de ir directo al grano. Ya que te has divorciado de James, es hora de volver con la niña. El hogar siempre será tu apoyo. Levanté la cabeza con terquedad y dije, no necesito depender de nadie. Puedo asegurarme de que mi hija y yo vivamos bien por nuestra cuenta. Mi hermano suspiró. Sigues siendo tan obstinada y orgullosa. Recuerdo vagamente que mi hermano me dijo algo similar hace mucho tiempo. Entonces, mi padre aún no había traído a casa a aquella mujer dominante, y mi madre aún no había caído en depresión. Yo, que nunca admitía la derrota, luchaba con mi hermano con todas mis fuerzas. Incluso mi madre nos aconsejaba, ¿por qué pelean ustedes dos? ¿Acaso la fortuna familiar no pertenecerá a ambos hermanos en el futuro? En ese momento, mi madre aún no sabía que mi padre, ese hombre ingrato y despiadado, había planeado desde el principio quedarse con todo para sí mismo. Después de que mi madre falleció, esa mujer presidió su funeral como la señora de la casa. Me liberé desesperadamente de quienes me sujetaban, queriendo usar mis propias fuerzas para buscar justicia para mi madre. Irrumpí en el estudio de mi padre solo para ser detenida por Mako, que ya me esperaba allí. Le pregunté confundida, ¿vas a convertirte también en cómplice del mal? Mako negó con la cabeza y me susurró, Michelle, por ahora debes soportarlo. Luego me di la vuelta y lo oí llamar mamá a aquella mujer. Al sentirme traicionada por la persona más cercana a mí, armé un gran escándalo. Mi padre me abofeteó y corté todo contacto con la familia. Durante ese periodo, Mako vino a verme innumerables veces y me decía, Michelle, no tienes que ser tan fuerte. Tu hermano puede protegerte. No pude escucharlo entonces y tampoco puedo hacerlo ahora. Permanecimos en silencio hasta que Mako cambió de tema antes de irse y preguntó, ¿ya has elegido un nombre para el bebé? Recordé cómo, el mes antes de dar a luz, hojeé el diccionario hasta desgastarlo sin encontrar un nombre que me gustara. Llámala Ana, dijo antes de marcharse. Me recuperé rápidamente y, en menos de un mes, comencé a hacerme cargo de parte de los asuntos de la empresa. Encontramos una niñera confiable para cuidar a mi hija. Por suerte, era una niña bien comportada que entendía que su madre estaba ocupada. Pasaba los días entre lactar y dormir, rara vez hacía berrinches o lloraba. El día que regresé oficialmente a la empresa, inevitablemente me crucé con James y Alice. Alice no logró graduarse y, al no tener habilidades comercializables, no tuvo más remedio que volver a la empresa a suplicar por un empleo. James, incapaz de apartarla de su vista, la convirtió en su secretaria en prácticas. Cuando abrí la puerta de la oficina del director ejecutivo,
Alice estaba sentada en el regazo de James, dándole uvas en la boca. Al verme entrar, ni siquiera se levantó. Me aclaré la garganta con suavidad. La política de la empresa establece claramente que realizar actividades ajenas al trabajo durante el horario laboral conlleva deducciones salariales. Alice estalló al instante. ¿Por qué te importa tanto? No es como si la empresa fuera solo tuya. Al terminar de hablar y ver el rostro lívido de James, se dio cuenta de que había hablado de más. Tal vez antes no era así, pero ahora la empresa efectivamente me pertenecía por completo. James dijo que la empresa también llevaba su esfuerzo, así que, misericordiosamente, le permití seguir siendo el altivo James. Al fin y al cabo, nadie rechaza el dinero. Contar con un empleado veterano tan capaz me ahorraba quién sabe cuántos problemas. ¿Por qué no me avisaste que vendrías hoy?, preguntó James frunciendo el ceño. Me encogí de hombros y respondí, como ya escuchaste de tu noviecita, la empresa me pertenece únicamente a mí. No tengo que informarte cuando vengo a la oficina. Alice violó las normas de la empresa, así que es justo que la sancione. Alice comenzó a quejarse indignada. James, sin ti la empresa quizás se habría venido abajo hace tiempo. ¿Cómo puedes dejar que esta mujer incompetente te dé órdenes así? Yo no me enfadé, pero James cambió de expresión de inmediato y envió a Alice fuera. Se frotó las sienes con cansancio y dijo, «Está bien, ¿para qué viniste a verme?» Coloqué la carpeta sobre su escritorio. Quiero ver la propuesta de la oficina ejecutiva en 3 días. James la hojeó brevemente y espetó con enojo, «¿Estás loca? Lo que la empresa debe considerar ahora es reducir costos y mejorar la eficiencia. Tu caprichosa idea de lanzar un nuevo negocio es solo jugar». Sonreí con indiferencia. James, no olvides que desde el día en que me conociste hasta ahora, ¿alguna vez me has visto tomar una decisión equivocada? Como empleado, debes saber cuál es tu lugar. No le grites a tu superior. Haz más y pregunta menos. Mientras todos los departamentos corrían frenéticamente, Alice destacaba como una nota discordante. Le asignaron tareas triviales, fáciles y difíciles de arruinar. Sus colegas conocían sus limitaciones, así que los asuntos importantes nunca pasaban por sus manos. Alice se sentía agraviada, pero no podía aportar nada, lo que la dejaba furiosa e impotente. Como de costumbre, estaba por comenzar la reunión matutina cuando Alice chocó directamente con James en la puerta. Sosteniendo un soporte para el teléfono, apuntó la cámara al rostro cansado pero aún atractivo de James. «Cariño, di que me amas». Como no tenía nada mejor que hacer, se convirtió en bloguera de pareja usando los seguidores que le quedaban de su plataforma anterior y pasaba los días grabando videos cortos con un soporte para el móvil. James había pasado la noche en vela y apenas podía mantenerse en pie. No estaba de humor para escenas empalagosas. Apartó la cámara y la reprendió con suavidad. «Deja de hacer tonterías». La mirada de Alice fue de mí, espectadora divertida, a James, y sus ojos se llenaron de lágrimas brillantes. «Sabía que me menosprecias, que piensas que no puedo hacer nada bien. Todos me ocultan las cosas y estoy cansada de que me subestimen. Les facilitaré las cosas, me iré». James, desconcertado, se apresuró a secarle las lágrimas. Pasó un buen rato consolándola, incluso retrasando la reunión matutina. Los demás colegas lo tomaron con naturalidad, claramente no era la primera vez. Finalmente, para demostrar cuánto valoraba a Alice, le transfirió algunas tareas de los asistentes ejecutivos con el pretexto de entrenar a la recién llegada. Yo no me comprometí. Para el desarrollo saludable de la empresa, otorgaría amplia autonomía a los empleados, pero si algo salía mal, no dudaría en exigir responsabilidades. No era de extrañar que la menospreciaran. Alice no era buena en nada salvo en causar problemas. Ya fuera derramarte sobre documentos o sacar fotos sin vergüenza con el móvil, casi lo metía en la cara de un cliente. Sin vacilar, le desconté 1 mes de salario. Con el ceño fruncido por la queja, fue a lamentarse ante James y le exigió que le comprara un bolso para compensarla. James estaba desolado. Resulta ridículo que un director ejecutivo dominante con un salario millonario apenas pueda satisfacer las exigencias materiales de Alice, pero al final fue a ella a quien eligió. Pase lo que pase, debía consentirla.
sin perder la oportunidad de echar leña al fuego, bromeé sonriendo. Bueno, James, a este paso también terminarás en la ruina. El rostro de James se oscureció como el carbón. Comparado con su incomodidad y torpeza, yo parecía notablemente relajada y tranquila en su presencia. Los días pasaron rápido. Mi hija crecía día a día y el proyecto en mis manos estaba casi listo. Los colegas del equipo estaban entusiasmados. De esta oportunidad dependía que la empresa asegurara la colaboración para expandir nuevos negocios y lograr la transformación y mejora. En un momento tan crítico, nadie quería que algo saliera mal. Cada paso se revisó repetidamente. Justo cuando creíamos que todo era infalible, ocurrió un imprevisto. Durante una transmisión en vivo, un documento importante enviado por Alice apareció en cámara. Ese documento, que debía entregarse urgentemente a la oficina, quedó sin guardar en la sala de descanso. Los planes confidenciales de la empresa fueron obtenidos así por firmas rivales. Hice que investigaran. La empresa competidora ya había perdido la esperanza en el proyecto, pero alguien les entregó la oportunidad en bandeja de plata. Lo mantuvieron en secreto, esperando sorprendernos y aprovechar la ocasión. Los colegas estaban abatidos. Que el proyecto fracasara significaba que sus vacaciones, esfuerzo y bonificaciones se desvanecerían. Intervine personalmente para elevar la moral, activé el plan de contingencia y hasta me disculpé humildemente con nuestros socios. Solo entonces aceptaron darnos otra oportunidad. Afortunadamente, con nuestra actitud sincera y preparación exhaustiva, el proyecto se aseguró con éxito sin más contratiempos. Tras completar todo esto, estaba exhausta y tomé unas largas vacaciones. Sin embargo, no olvidé exigir responsabilidades. Presenté una demanda contra James y Alice ante el tribunal. La investigación reveló verdades inesperadas. Alice había aceptado beneficios de la empresa rival en nombre de James, y los documentos en la sala de descanso no fueron olvidados por accidente, sino colocados deliberadamente. Al final, ambos fueron condenados a 3 años de prisión por robar secretos comerciales. Tras concluir la demanda, mi hermano me envió unas fotos. En ellas aparecían 2 mujeres reunidas. La más joven era Alice y la mayor, sin duda, la mujer que causó la muerte de mi madre. Me burlé con desdén. Como era de esperar, la estudiante financiada por la amante también estaba podrida. Mi hermano añadió, además, la empresa rival que intentó arrebatarle el proyecto, ella es la jefa detrás de todo. Se ocultó demasiado bien. Esa mujer venenosa hizo todo lo posible por arruinarnos a los dos. Respondí, entonces veremos si realmente tiene lo que se necesita. Estaba a punto de colgar cuando la voz al otro lado agregó, Michelle, tu hermano por fin ha asegurado su posición en casa. El negocio familiar ya no será arrebatado por esos lobos desagradecidos. ¿Volverás con Anna? No respondí, pero tampoco me negué. Con el paso de los años, maduré al manejar los asuntos y reconocí gradualmente cosas que antes no quería aceptar. Mi hermano soportó en silencio durante demasiados años, llamando mamá cada día a la asesina de nuestra madre. ¿Quién sabe cuán asfixiante debió de ser eso? De pronto lo comprendí por completo. La empresa rival colapsó a una velocidad asombrosa bajo mis manos. Esa mujer también perdió su posición en nuestra casa y cada paso que daba se convirtió en una prueba. Mi hermano actuó con rapidez y la envió a un hospital psiquiátrico para que disfrutara en paz de sus años de retiro. Nuestro padre, ausente durante tanto tiempo, estaba sentado en su silla de ruedas babeando, con la mente ya embotada. Anna creció rápido, su carácter terco y competitivo reflejaba realmente el mío. Cuando llegó a la edad de la escuela primaria, era despreocupada como un duende. Nunca presté mucha atención a James después de eso. De no haber aparecido en la puerta de la escuela de mi hija, quizá ni siquiera lo habría reconocido. Miró obsesivamente la figura de Anna y me dijo, aunque se parece mucho a ti, supe al primer vistazo que es mi hija. Hice que el conductor llevara primero a Anna al coche, asegurándome de que padre e hija no se cruzaran en ningún momento. ¿Y te atreves a llamarla tu hija? He criado bien a Anna. No quería que ni una sola sombra oscureciera su infancia. En su corazón, su padre es un hombre común pero íntegro, y tú claramente no lo eres. No vuelvas a molestarnos.
James parecía profundamente herido y, tras una larga pausa, murmuró, no podemos volver atrás, ¿verdad? No me detuve más, porque delante me esperaban las personas que amo y las que me aman. Solo al ver a esa niña radiante bajo la luz moteada comprendí qué es lo que hace que la vida valga la pena.